Bueno, vamos a ver cómo recuperar una base de datos. Vamos a recuperar la base de datos, la vamos a montar en un recovery database y de ahí pues vamos a recuperar el buzón de un usuario porque el usuario haya borrado. Nosotros hemos creado ya un backup de la base de datos y imaginamos que tenemos un usuario, este de aquí, que borra todos sus mails y necesitamos recuperarlos. Bueno, pues partimos de que debemos de tener el backup. Entonces lo primero que vamos a hacer, vamos a restaurarlo a esta ubicación, el backup. Pinchamos en Recover, está en este servidor, lo va a recuperar, ahí tenemos los logs en la L, los logs y los datos. Aplicaciones, Exchange, esto si queremos que no ejecute un replay de los logs para poner la base de datos al día, decimos que sí. Y le damos a recuperar en otra localización y lo vamos a recuperar dentro de C a la carpeta Restore y le damos a Recover. Ya ha terminado de crearlo el Restore. Si nos vamos aquí a Restore, pues aquí nos ha creado toda esta ruta. Luego podremos crear el recovery database sobre este path o crear un recovery database en un path distinto y copiar el fichero. Bueno, entonces en este punto ya tenemos recuperado la base de datos, pero esta base de datos estará en estado dirty source. Vale, entonces lo que hace, nos vamos a poner en la ruta de esta base de datos, más que nada para a la hora de tener que ejecutar el sutil no tengamos que poner todo el path. Y si ejecutamos el sutil, mh y el nombre de la base de datos, que a veces se llama db01, veremos que estará en un estado dirty source, perdón, dirty shutdown. Entonces esto lo tenemos que reparar. Para ello hacemos lo que se llama el soft recovery. Este es el comando sutil-r, que es replay, e02, que son los logs. Si nosotros aquí nos aparecerá el tema de los logs, si no los podemos ver aquí, cómo se llama log, e02. Y luego sería del directorio de donde está la base de datos. Como estamos en el directorio de la base de datos, ya está. Y no hace falta poner tampoco el barra L de los logs porque estamos en la misma ruta. Si no, tendríamos que poner barra R y la ruta de los logs. Esto lo que va a hacer es un soft recovery. Va a hacer un replay de los logs para actualizar y poner en estado OK lo que es la base de datos. Soft recovery ejecutándose. Y listo. Ahora sí volvemos a hacer nos pondrá que está en un estado clean shutdown. Bueno, esta parte ya está. Entonces ahora lo que tendremos que hacer es crear una base de datos de recovery en el que nosotros vamos a coger y copiarlo. Este fichero edb, que ya está bien en estado clean, en estado correcto, se lo vamos a copiar a la ruta del recovery database y la vamos a montar. Podríamos crear el recovery database apuntando a toda esta ruta, pero bueno, lo vamos a hacer de la otra manera. Bueno, este es el comando new mailbox database, es una base de datos normal, el nombre, el log folder donde vamos a poner los logs, porque tenemos aquí creado una carpetita que aquí vamos a copiar, aquí vamos a crear el recovery database. Entonces aquí los logs irán a esta ruta, el edb irá a esta ruta y crearemos el recovery database y ponemos el servidor. Siempre que se añade una base de datos nos dice que reiniciemos el Exchange Store Information. El comando es el restart service. Y ya está. Vamos. Restart service ms exchange is. Entonces de momento pues hemos hecho estos datos. Hemos restaurado la base de datos aquí al restore, hemos ejecutado el sutil-r, el log para ponerlo en un estado clean status
Y aquí hemos creado hemos creado la base de datos. Y hasta ahí ahora lo que haremos será copiar el contenido de aquí del restore, simplemente solo la base de datos, porque ya está actualizada porque hemos hecho el útil. A la ruta de la Recovery Database le vamos a poner el nombre al EDB, justo el nombre que debe de ser el del Recovery Database, y ya montaremos la base de datos. Copiar. Entonces nos vamos a nuestro Recovery Database y la pegamos. Sabemos que nuestro Recovery Database pues se llama RDB01. Entonces lo que vamos a hacer es renombrarlo. Bueno, ya lo tenemos copiado, lo renombramos. ¿Por qué? Porque si hacemos un get mailbox database, aquí nos aparece en la base de datos, y el recovery database pues tiene la ruta esta. Aquí lo tenemos. Vemos el recovery database, cuál es la ruta, cómo se llama, cómo está configurada, RDB01. Bueno, pues entonces ya la tenemos. Pues nada, lo siguiente que tendríamos que hacer pues sería ya montar la base de datos. Vamos a montarla. Bueno, ya está montada. Entonces, después de montar, lo que tenemos que hacer es, vamos a ver los buzones que tiene el Recovery Database. Pues cogemos un get mailbox statistics database y el nombre. Estos son los usuarios que tiene el Recovery Database. Para recuperarlo se debe especificar el display name. Entonces ahora, pues nada, el siguiente paso ya es hacer la solicitud de restore. Entonces cogemos new mailbox restore request, cogemos el source database que es el recovery db, recovery database 01. Ahora es el source mailbox, source store mailbox, que se llama el usuario, como hemos dicho, por el display name. Y ahora, ¿a qué buzón le vamos a copiar? Le vamos a copiar a su mismo buzón. ¿Cuál es el buzón de destino? Target mailbox José. Podría ponérselo a otro. En ese caso tendría que poner el comando allow legacy dn mismatch. Y luego si lo quiero copiar a una carpeta en vez de copiárselo a su buzón. Target root folder. Datos perdidos. Y lo que hemos dicho, si le pongo por ejemplo aquí con el comando isarchive allow legacy mismatch, es el que hemos dicho que se lo pone así, en vez de el origen es José y el destino sería Pepe, pues habría que poner esto de aquí. Entonces le hemos dicho que nos restaure el buzón de José dentro de la base de datos recovery db, que es esta de aquí. ¿Y a qué target mailbox? Pues el de José. Bueno, vemos que ya se pone encolado. Podríamos, si quisiéramos, ver cómo está el estado de la recuperación. Get mailbox restore request. Y aquí vemos cómo se está ejecutando. Y una vez que termine de ejecutarse, pues tendrá el usuario en su buzón una carpeta que se llama datos perdidos y dentro está pues el contenido de su buzón. Ahora está en progreso y según pues vayamos actualizando, completado. Bueno, sigue en progreso. Vemos como mientras, si nos vamos al cliente, le empieza a crear la carpeta datos perdidos y le irá poniendo los buzones. De momento, como está todavía haciendo la recuperación, pues de momento nada.
Bueno, y vemos cómo al usuario le empezarán a ir apareciendo por aquí y ya podría coger y movérselos a su buzón. Y así es como se coge y se hace una recuperación de un ítem, porque un ítem no se puede con Windows Server Backup, pero bueno, es lo que hace, recuperamos la base de datos a un recovery database y ahí lo extraemos con el new mailbox restore request.